Que el Señor los bendiga. Bienvenidos sean todos a esta casa, la casa del Señor, pero también la casa donde nos reunimos, exaltamos y bendecimos el glorioso nombre de Jesucristo. Tengan por favor la bondad de sentarse. Es intenso el calor, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por este clima delicioso. A veces desespera un poquito, pero con la ropa adecuada uno puede estar cómodo y puede estar un poco más tranquilo. Así que glorificamos al Señor siempre, no solo por lo que Él hace, sino que lo glorificamos por lo que Él es. La iglesia le conoce y por su conocimiento de Él sabe cómo debe adorarle y sabe cómo debe exaltarle. Cuando la iglesia ignora lo que es el Señor, se limita únicamente a adorarlo o exaltarlo por lo que Él hace, por sus obras, por sanidades, ¿por qué más, hermanos? Por milagros. Pero qué glorioso es que la iglesia tenga conocimiento de Dios y le ame por lo que Él es. Por ejemplo, las parejas de enamorados se casan en su mayoría, espero no equivocarme, es por amor, no por lo que tenga la otra persona, no por lo que pueda ofrecerme, sino por quién es esa persona. Y aunque el muchacho o la muchacha no tenga, ¿qué podemos decir? Propiedades, etcétera, pero la otra persona está dispuesta aún así a casarse, ¿verdad? No importando la situación económica, está el otro extremo, ¿verdad? El cual, pues dependiendo, ¿verdad? Si cuántas cabezas de ganado tiene el muchacho, o qué hermanos, o cuántas propiedades, de ahí se determina si hay o no hay matrimonio. En el caso de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, la iglesia debe ser una iglesia que le ama, no por lo que Él le pueda ofrecer, aunque Él tiene todo para ofrecerle. No porque Él la pueda sanar, aunque Él es su sanador. No porque le va a proveer todo lo que quiera, aunque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero la iglesia le ama por quién es Él. Lo honra por su naturaleza, por su expresión, por su determinación, por su soberanía. Esa iglesia es una iglesia entendida. Es una iglesia que sabe vivir en la plenitud del Señor. Por eso es que en Misión Cristiana del Calvario el Señor nos introduce a discipulado, a adiestramiento, con el propósito de que no vengamos o estemos con el Señor únicamente por favores, sino que estemos con Él por el conocimiento que tenemos de Él, por la experiencia personal con el Señor, porque le amamos, porque ¿qué más, hermanos? Porque le hemos visto obrar, porque experimentamos en nosotros mismos su naturaleza perfecta. Y ya no nos reunimos esperando únicamente que después del servicio digan vamos a orar por las peticiones o por las necesidades, sino que se complace nuestro corazón en venir, sentarnos y escucharle hablar. La Escritura nos habla de Marta, ¿verdad? Y de María. ¿Cuál de las dos eligió la mejor parte? María eligió la mejor parte. Marta estaba muy afanada. Pero María, ¿qué era lo que quería del Señor Jesucristo? Quería escucharle. En otras palabras, le interesaba a Jesús, no solo lo que le pudiera dar, a ella le interesaba al Señor Jesucristo. Y la iglesia debe interesarse en el Señor, no solamente en sus obras, aunque vuelvo a decir, ¿verdad? Él hace todas esas cosas. Aunque Él está dispuesto a obrar de 1000 maneras a favor de nosotros, su iglesia. Entonces somos una iglesia que ha entendido lo que es vivir bajo el gobierno de Dios. Y qué glorioso es cuando la palabra dice, y será predicado este evangelio del reino. Evangelio del reino, un evangelio que nos lleva a someterme voluntariamente, a hacer lo que el Señor dice, lo que el Señor ordena, y no solamente un evangelio
al cual acudo cuando tengo la llanta desinflada, cuando, ¿qué más, hermano? Necesito a los bomberos, cuando necesito protección, como las personas que a veces cuando salen de su casa, su oración es: Señor, te encargo mi casa, también te pido esto, te pido lo otro, que guardes nuestro camino y que hagas, y que hagas, y que hagas, y que hagas. Ya nosotros no somos los que estamos sometidos bajo el gobierno de Él, sino que revelamos a un Dios que está sometido a nuestro gobierno. A un Dios que al chasquear nosotros los dedos, Él debe hacer lo que nosotros le pedimos. Y ay de Él si no hace lo que nosotros le decimos que haga. Nos enojamos. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Por qué no hiciste? ¿Cuánta gente se ha enojado con el Señor? ¿Verdad que sí? Se enojan con el Señor y es porque no entienden lo que es gobierno. Porque no viven bajo la guía del Espíritu, sino que viven bajo sus propios anhelos, deseos, paradigmas, sueños, planes, propósitos, pero no sometidos bajo el gobierno de Dios. En los servicios anteriores, el Señor nos ha estado hablando sobre ello, sobre el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Un gobierno que me lleva a ser transformado. Y esos son beneficios del reino de Dios. Un gobierno que no es solo sobre, sino un gobierno que es dentro de. Y estuvimos explicando lo que nos dice la Escritura en Joel. Y cómo dice la palabra respecto al Espíritu. Derramaré sobre vosotros mi Espíritu. ¿Para qué? Para las manifestaciones del poder de Dios. Pero ya en Ezequiel nos dice: y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ya está hablando del Espíritu dentro de. No solo para las manifestaciones del poder de Dios, como sanar enfermos, como, ¿qué más, hermanos? Resucitar muertos, levantar al paralítico, sino la obra del Espíritu dentro de nosotros. ¿Pero para qué? Para la expresión plena y gloriosa del Hijo de Dios, pero esto a través de nosotros, la iglesia. Y quiero que vayamos a ver un poco más hoy del gobierno del Espíritu, de la soberanía de Dios, y que podamos entender que ya el Antiguo Testamento ya no está en nosotros. Estamos bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Así que vayamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 26. Nos dice la palabra, ¿alguien que me lo pueda leer? ¿Qué dice la Escritura allí? Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nos habla de un misterio, ¿verdad? Dice, el misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo? Desde los siglos, pero también dice, y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ezequiel, por ejemplo, pudo recibir la profecía del Señor cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en Ezequiel? Y haré, ¿aló? ¿Que andéis? ¿Dónde? Y los pongáis por obra. Aunque Ezequiel fue el instrumento que usó nuestro Padre para profetizar su espíritu dentro de nosotros, eso sería en la venida de Jesucristo. Aunque Ezequiel fue el que lo profetizó, Ezequiel no entendió de qué estaba hablando el Señor. Él fue el instrumento únicamente
para dar una profecía, para hablarnos de lo que había de venir, pero él ni supo de qué hablaba, ni tampoco pudo experimentar el Espíritu dentro de él, porque en el Antiguo Testamento solamente se había experimentado el Espíritu sobre. ¿Y cuántas cosas hizo el Espíritu en el Antiguo Testamento derramándose sobre? ¿Cuántos milagros, cuántos prodigios? El pueblo de Israel fue testigo de mucho y fue el Espíritu derramado sobre. Pero ya cuando Ezequiel nos habla de un Espíritu dentro de, él no entendía a qué venía el Espíritu cuando dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aunque Ezequiel fue un siervo de Dios, un profeta de Dios, agradó a Dios nuestro Padre, pero él no pudo experimentar ese misterio. No pudo ver ese misterio porque esto se cumplió hasta en la redención del Señor Jesucristo. Entonces viene Jesús y dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy entonces les voy a enviar al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y entonces sí se cumpliría lo que dijo Ezequiel. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tantos misterios que hay en la Escritura, pero estos misterios tienen su tiempo. No son para todos tampoco. En Colosenses, vuelvo a repetir, dice el misterio que había estado oculto. Había estado oculto. ¿Qué significa había? Que ya fue descubierto, que ya fue revelado. Ahora, en Hebreos capítulo 11 y verso 39 vamos a ver varios versículos y luego vamos a ir un poquito más viendo lo que es el gobierno. Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, oiga esto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿De quiénes está hablando? De Ezequiel, de Joel y de todos los demás profetas. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dice que fue a la Escritura a saber qué había sido dicho de Él, porque ya era el tiempo del cumplimiento de lo que había sido dicho. Pero estos que profetizaron para Jesús, estos que adelantaron cosas que habían de suceder en la venida de Cristo o a partir de la redención del Señor Jesucristo, dice que esto, dice la Escritura, que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cómo? Aunque en esta versión dice, aunque Dios estaba contento con ellos, pero no recibieron lo prometido, porque ellos en ese entonces fueron solo el canal para profetizar de un misterio que había de revelarse, pero hasta la venida del Señor Jesucristo. Volvamos a Colosenses y dice, pero que ahora se ha sido manifestado a sus santos. Ahora sí, prácticamente, ¿verdad? Este misterio que estuvo oculto ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿De qué santos está hablando ahora la Escritura cuando dice ahora? El misterio que había estado escondido, pero que ahora, ¿en qué tiempo está hablando? En tiempo presente. Al pueblo de Dios, mientras que Ezequiel hablaba de un futuro. Pondré. No dice allí puse, dice pondré. Pero ya en Colosenses ya nos está hablando de tiempo presente, está hablando de nosotros, la iglesia. Este es el tiempo de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Este es el tiempo de vivir bajo el gobierno del Espíritu de Dios. En aquel entonces no se vivía bajo el gobierno del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque aún Cristo no había sido glorificado.
porque Jesús aún no había ascendido a los cielos, porque aún no había enviado al Consolador. ¿Cuántas cosas gloriosas y maravillosas en el Antiguo Testamento, pero que no vivieron lo que ahora la iglesia está viviendo? Por eso entonces era la ley. No matarás, no robarás, etcétera. Era la ley. Pero ahora la iglesia, puedo decir aún así, no necesita que se le obligue a no matar, a no robar, etcétera. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está dentro de ella. Porque ahora nosotros somos bautizados. Porque ha sido puesta en nosotros la genética de Dios. Y no solo ha sido puesta su genética, sino que tenemos al Espíritu del Señor, que es el que nos guía. ¿Cuánto tenemos a nuestro favor en este presente? Mientras que en el pasado solo fueron instrumentos para predecir lo que ahora nosotros estamos viviendo. Antes sí puedo creer yo que dijeran, es imposible ser a la imagen de Cristo. Santo solo Dios. Pero ahora se nos revela que tenemos su misma naturaleza, su misma esencia, pero tenemos el gobierno del Espíritu para no equivocarnos. O como leía, no recuerdo la versión que leía el domingo pasado, pero hablaba del Espíritu y decía que el Espíritu, dice, nadie va a tener necesidad de decirnos lo bueno y lo malo, porque será el Espíritu el que nos va a revelar todas las cosas. Y es el Espíritu dentro de nosotros. Podemos preguntarnos nosotros entonces, pero ¿cómo es que se lleva a cabo el gobierno del Espíritu del Señor? ¿Cómo hago para no equivocarme? Si dice la Escritura que es el Espíritu el que me guía a toda la verdad. Y es que ha sucedido porque en gran parte la iglesia ha determinado vivir en la carne y no en el Espíritu. Y podemos preguntarnos, ¿y cómo hago ese cambio en mi vida? ¿Cómo hago para ya no vivir bajo los deseos de la carne y ahora vivir bajo el gobierno del Espíritu? ¿Cómo hago esto? ¿Qué es la carne? Habría que entender primero, ¿verdad? Y cuando hablamos de carne, ¿qué le viene a usted a la memoria? ¿O qué le viene como idea? Deseos pecaminosos, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué deseos pecaminosos? No le dé pena, mencione algunos de ellos. No venir a la iglesia. No venir al templo. Ir a bailar. Tomar. Fumar. Y todos los derivados del tabaco. Inmoralidades sexuales. Es a eso a lo que primero va nuestra mente cuando hablamos de carne. Cuando hablamos de carne, inmediatamente eso es lo que viene a la mente. Pero entendamos que es carne. Yo te puedo decir, esos tan solo son distractores. Tan solo son distractores. Pero la verdadera carne se manifiesta cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahí es donde se manifiesta verdaderamente la carne. Yo puedo ser una persona que no comete inmoralidades sexuales, que no fuma, que no toma, que no va al baile y todo ello, pero hago lo que yo quiero. Yo planifico sobre mi vida. Bueno, me he determinado que quiero tener este estilo de vida, quiero casarme a tal edad, quiero casarme con fulana de tal, quiero estudiar tal cosa. ¿Qué más, hermanos? Quiero trabajar en esto, quiero tantos hijos, los voy a criar de esta manera porque quiero que sean esto. Ahí se está manifestando el gobierno de la carne. Pero el gobierno del Espíritu es diferente. El gobierno del Espíritu me lleva a ir a la Escritura y saber qué es lo que dice la Escritura respecto de mí. El gobierno de la carne está basado en mi yo. Amén. En mi voluntad. El gobierno del Espíritu está basado en la voluntad del Señor. El gobierno de la carne está basado en mis deseos, en mis propósitos, en mis anhelos, en mis sueños. Lo más importante soy yo.
Lo más importante soy yo. Ahí está basada la carne. Mientras que el Espíritu está basado en lo que dice la Escritura. ¿Sabe que el Espíritu nunca contradice lo que dice la palabra del Señor? Quiero saber cuál es la voluntad del Señor. Quiero que el Espíritu me guíe. Lee la Escritura. ¿Sabes que ahí que la palabra es espíritu y es verdad? Y el Espíritu se apega a lo que dice la Escritura. Fue inspirada por el Espíritu. Así es. Entonces Jesucristo, voy a buscar por acá el versículo, pero me encanta lo que dice de Jesús. En Juan 8, 28 al 29, vea por favor lo que dice Juan 8, 28 al 29. ¿Qué nos dice allí? Les dijo pues Jesús, ¿lo encontró? Juan 8, 28 al 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y que nada hago por mí mismo. Jesús entendía lo que era el gobierno de Dios. Jesús entendía lo que era dirección del Espíritu. Jesús entendió lo que era gobierno del Espíritu. Y que nada hago por mí mismo. Jesús no estaba bajo el régimen o bajo el gobierno de la carne, sino bajo el régimen del Espíritu. Y que nada hago por mí mismo. No porque Jesús fuera inútil. No porque Jesús no tuviera criterio propio. Más bien Jesús entendía que no había venido a esta tierra a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y este es el punto perfecto y exacto que nosotros como iglesia debemos entender. No venimos a hacer nuestra voluntad, venimos a hacer la voluntad del que nos envió. Porque no me ha dejado solo el Padre. ¿Y cuántas veces nos quejamos nosotros que sentimos que Dios nos ha dejado solos? ¿Qué es lo que ha pasado? Hacemos lo que nosotros deseamos y no lo que el Padre dice. ¿Sí, Jairo? Es lo que desea, o sea, lo que Él nos está llevando, que cada uno hagamos, pero lo que a Él le agrada, no lo que yo quiero. Amén. Pero hoy en cambio encontramos a la humanidad haciendo lo que a uno mismo le agrada. Yo voy a hacer lo que me agrada. Ya estamos bajo el gobierno de la carne, bajo ¿qué? El régimen del reino de las tinieblas y no ya bajo el gobierno de Dios. ¿Y por qué? Porque al ser humano no le gusta sujetarse. Al ser humano no le gusta, ¿qué más, hermanos? Ser gobernado. Tiene pastor, pero hace lo que quiere. Tiene discipulador, pero hace lo que quiere. Tiene asistente pastoral, pero hace lo que quiere. Tiene apóstol general, pero hace lo que quiere. Está el Espíritu para gobernarle, pero hace lo que quiere. Jesús dice: yo no vine para hacer nada por mi propia cuenta, sino, dice Jesús acá, Jesús dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Cierto, tengo sueños, cierto, tengo anhelos, cierto, cómo me gustaría planificar, pero, ¿qué pasa allí? ¿Pero qué dice Jesús? Nada hago por mí mismo. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Incluso las cosas buenas, porque hay cosas que aparentemente son buenas, pero nos pueden separar del propósito del Señor. Amén. Es donde muchas veces nos confundimos porque es algo aparentemente bueno. Sin embargo, si vemos el ejemplo de Jesús, Él fue guiado hasta el tiempo. Amén. Entonces no dejó que nadie lo desviara aún a hacer cosas buenas. Amén. Sino que las hizo cuando el Padre lo guiaba. Hay cosas buenas
Perdón, hay cosas malas que parecen buenas y las vemos como buenas. ¿Y por qué no, pues? Porque no, le dice uno, es que no, eso no es bueno, no te conviene. ¿Pero por qué, pues? Ahí se está manifestando, ¿qué? Mi propio deseo y no el ¿qué? El reino de Dios. Satanás llegó muy astuto con Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. Y llevó a que ella viera que el árbol era agradable. No dice, le mintió diciendo que el árbol era agradable, porque en realidad el árbol sí era agradable. Porque realmente el fruto de ese árbol era bueno, y lo dice la Escritura. Vio que el fruto era bueno. El pecado no estaba porque el fruto era malo, no, el fruto era bueno. Nosotros podemos preguntar, entonces, ¿por qué no lo podía comer? Si era bueno, si era agradable, ¿por qué no, pues? Sencillamente porque el Señor dijo, no. Amén, hermanos. Y a veces la iglesia decimos, ¿pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Y quisiéramos una explicación más que, hermanos, más lógica, más detallada, pero la respuesta es sencillamente es que no. Y a veces, aunque tenga lógica, es no. Es no. Exacto. Aunque tenga lógica. Entonces nos damos cuenta nosotros de que Jesús no hacía nada por su propia cuenta. ¿Usted cree que Jesús no hubiera deseado tener hijos? ¿Usted cree que Jesús no hubiera deseado tener hijos si la Escritura nos revela que a Jesús le gustaban los niños? ¿Ya se dio cuenta de eso? Dejad venir los niños a mí y no se los impidáis. Jesús era bueno con los niños. Jesús hubiera sido un excelente esposo, un excelente padre, abuelo como no tiene idea. ¿Usted cree que Jesús no deseaba eso? Sí lo deseó, sí lo hubiera querido, pero se despojó de sí mismo, dice la palabra. ¿Verdad que sí? Se despojó de sí mismo. ¿Qué significa despojarse de sí mismo? Renunció a sus deseos, renunció a sus planes, renunció a sus proyectos, con tal y que se cumpliera lo que el Padre había dicho de él. No era malo que Jesús se casara, no era malo que Jesús tuviera hijos, no era malo que Jesús tuviera nietos, pero Jesús sabía que había un tiempo marcado para él y que estos podían ser distractores. ¿Para qué? Para que se cumpliese todo lo dicho por él a través de los profetas. No era malo que lo hiciera, pero Jesús vino a lo que vino. ¿Me explico, hermanos? Ahora, Jesús estuvo dispuesto a renunciar, pero hoy nos encontramos que nosotros no estamos dispuestos a renunciar. No estamos dispuestos a pagar el precio. No estoy diciendo con eso que no se case. No estoy diciendo con eso que no tenga la docena de hijos que planeó tener. No estoy diciendo con eso que no va a disfrutar, que más, hermanos, que no va a gozar, que no va a tener plenitud, sino a ser gobernados por el Espíritu y sí, a disfrutar cada una de estas cosas, pero bajo la dirección del Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Ahora, en Juan 16:13, dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará Él? Él los guiará a toda la verdad. Porque el Espíritu de verdad es de verdad, no es de mentiras. ¿Por qué dice Espíritu de verdad? Porque Él lo único que nos puede guiar es a la verdad. Y cuando hablamos de verdad, no solamente estamos haciendo una separación entre lo verdadero y lo falso, o entre la mentira y la verdad, sino que el Espíritu nos llevará a ser exactos. ¿A qué más, hermanos? A ser puntuales, certeros, sin equivocación, sin error. ¿A qué más, hermanos? A obedecer,
a discernir, a dar en el blanco. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someter nuestras vidas bajo el gobierno del Espíritu. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Someter nuestra vida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Anoche, por ejemplo, estaba platicando con Carolina, que anda por acá paseando hoy. Anda monitoreando. Pero hablábamos con Carolina de cosas buenas, pero que nos distraen del verdadero propósito de Dios. Que están camufladas como buenas, pero que me roban la salvación, como Adán y Eva. El fruto era bueno, el fruto era agradable, pero les robó la vida eterna. Porque Dios dijo, no. ¿Verdad que sí, hermanos? Y veíamos dos casos con Carolina de dos personas que conocemos. Dos muchachas. Se casaron con hombres que las han amado, que las han tratado bien, que les han dado de todo. Ella me contaba, de 3 eran entonces. Es que ayer hablamos de la gente como no tiene idea. Les han dado de todo, no les falta nada, amor tienen, las cuidan, las apapachan, todo. Pero se quedaron sin salvación. Sin lo más importante. Pero como ellas prefirieron eso antes que el propósito de Dios. Entonces hay personas buenas, hay cosas buenas, hay carreras buenas, hay trabajos buenos, hay planes buenos, hay propósitos buenos, pero que no son para mí. Amén, hermanos. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Todo me es lícito? ¿Por qué todo me es lícito? O sea, tantas cosas buenas, dijo él, pero porque sean buenas no significa que me convengan. Ese debe ser el discernimiento del Espíritu del Señor. Jesús iba a la Escritura a ver qué había sido dicho de él por los profetas, qué había sido profetizado, porque él no quería equivocación en su propia vida. Él quería ser puntual en la ejecución del propósito y diseño del Señor. No quería distractores. Y tenemos que tener mucho cuidado. Como decía yo el domingo pasado, podemos suicidar el llamado del Señor en nuestra vida. ¿Se acuerdan que les contaba? Y ese es el ejemplo perfecto. A mí me ha servido mucho en muchas cosas. Y he tratado de someter mi vida en muchas cosas apegado a este ejemplo de lo que me sucedió. Yo tenía 30 años, como ya les he contado, ya no tengo 30. Y no me había casado. Y la presión social de los pastores, casate, y en todas las reuniones presentaban el pastor fulano con su esposa fulana, de tal lugar, el pastor mengano con su esposa tal, bravo. Y cuando me presentaban a mí, y él es el pastor soltero, si hay alguna muchacha aquí en la congregación, ay, mira, a mí me reventaba cada vez que me hacían eso. Es palabra del reino reventar, hermanos, no sé, ¿verdad? Pero a mí me molestaba cada vez que decían eso en las reuniones de pastores. Entonces yo sentía como que yo era un pedazo de carne que estaban ofreciendo ahí, ¿verdad? Si alguien lo quiere. Hasta que una vez hablé con mi apóstol, le digo, apóstol, mire, por favor ya no haga eso. Mira que me siento mal cada vez que lo hace, porque siento que me están poniendo presión para que yo me case. Y mi oración, ¿sabe cuál fue? Mi oración fue, Señor, si tú tienes para mí una mujer que ame tu propósito, si tienes para mí una mujer que te conozca, que te ame a ti más que a mí, que me va a ayudar en la obra del ministerio, entonces me caso con ella. Pero si esa mujer no está, yo no quiero un estorbo para servirte a ti, Señor. Porque yo había visto que mi compañero pastor se casó, él era soltero también y se casó, y fue su ruina, porque la mujer con la que se casó era celosa, pleitista y todos los derivados. Y tuvo que dejar el ministerio. Y yo dije, Señor, no es posible. ¿Qué hace uno, hermanos? Jesucristo, ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo. Señor, a mí me encantan los niños y yo quisiera tener, como dijo el cuñado de Ludi, mi media docena o una docena de hijos. A mí me agrada, yo soñaba, siempre soñé
que me regalaban niños y que eran mis hijos, nenas y nenes, y yo feliz. Y yo decía, Señor, ¿será que yo no voy a poder disfrutar de eso algún día? Pero como dijo Jesús, pero hágase tu voluntad. Si es posible que pase de mí esta copa, pero, ¿qué dijo Jesús? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oré al Señor y me determiné. Y cuando vino esa determinación en mi corazón, apareció Ludi. ¿Sabes que el Señor está esperando que nos rindamos para que entonces venga el plan perfecto de Dios? ¿Sabes que el Señor está esperando que te des por vencido y que le demuestres que estás dispuesto a sacrificarte a ti mismo para que entonces obre el Señor? Pero mientras el Señor ve que dentro de mí sigue el ¿qué? El deseo personal, el anhelo propio. ¿Qué más, hermanos? El plan que yo mismo me tracé. Bueno, pues si eso es lo que tienes en tu corazón, eso vas a conseguir, dice el Señor. ¿Me explico, hermanos? Yo vi esa obra gloriosa. Cuando yo me determiné, entonces apareció Ludi. ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera visto por los deseos de mi carne antes que el propósito de Dios? No sé con quién me hubiera casado. No sé cuántas veces me hubiera divorciado ya. O cómo estuviera viviendo ahorita. Me acuerdo que un pastor me dijo un día, Wellington me dijo, mira, pues es que tú lo ves tan complicado. No, hombre, eso solo es de buscar una patoja, casarse con ella y el Señor va a ser el que la va a transformar, ya casado contigo. Un pastor me dio esa instrucción, ese consejo. Con la ayuda del Señor ella va a ser transformada ya casada contigo. ¿Usted cree que eso es dirección del Espíritu? No, eso es buscar lo que yo quiero y querer que el Señor enderezca lo torcido que yo torcí. Amén, hermanos. Es como cuando vamos nosotros a la Mega Paca o a ¿qué más, hermanos? ¿Cuáles más megas hay de ropa? A la USA, a la Mega USA, y compramos aquellas grandes camisotas que no nos quedan. Pero decimos, doña Florinda me las arregla. Compramos aquel pantalón que es tan largo de acá, de ¿cómo se dice? De mangas. ¿Quién más arregla ropa por acá, hermanos? ¿Ah? Odelia. A Odelia se lo voy a dar, ella le va a hacer ruedo. De la cintura muy grande, digo que si le agarra un poquito de acá y de acá. Y compramos lo que no nos queda en lugar de ir a buscar lo que sí nos queda, lo que sí es para nosotros. Entonces así hacemos nosotros. Pues mira, Señor, aquí te traigo esta muchacha. Si le agarras un poquito de acá y de acá, me queda perfecta. ¿Verdad que sí? Aquí te traigo este muchacho, enderezale esto y esto. En tus manos lo deposito. Y el Señor ve que de al pelo, dice el Señor. Yo tengo que andar enderezando tus malas decisiones. Yo tengo que andar, ¿qué más, hermanos? Corrigiendo tu falta de dirección del Espíritu. No, eso no lo avala el Señor. ¿Verdad que no, hermanos? Hay un dicho que dicen por ahí, en el camino se arregla la carga. ¿Será del Espíritu ese dicho? No es del Espíritu. Eso es del mundial. Pero así lo hemos tomado nosotros. Hablando de cualquier cosa. Hablando de cualquier decisión. Recuerdo cuando César iba a obtener un empleo, no hace mucho. Y habíamos varios en el set, no me acuerdo quiénes estábamos ahí, pero le dije, César, yo a ti no te visualizo trabajando para alguien. Yo siento en mi espíritu, le dije, y es la dirección del Señor, tú necesitas poner tu propia empresa. Tú no eres para trabajar para alguien. A ti el Señor te quiere prosperar, pero en tu propio negocio, César. Y le estaban ofreciendo trabajo. Y César ya se había dejado endulzar el oído. Él ya estaba viendo Santa Elena. Allá me voy. No, César. Yo ya no hallaba de qué manera lograr que César me captara. Ahora que dice Río Dulce. Y yo no hallaba cómo hacer que César me captaba que no era esa la dirección del Espíritu. Que era Río Dulce, no era Santa Elena.
Hasta que por fin César se dio por vencido y me dijo, ¿sabe qué? Acompáñeme a la entrevista de trabajo. Y le dije, mira César, ¿cómo se puede saber si algo es para ti o no es para ti? Aunque es bueno, aunque es un trabajo donde vas a ganar dinero, vas a cubrir tus necesidades. ¿Cómo? Mira los horarios. Si el horario de ese trabajo te va a permitir estar en discipulado, adiestramiento, servicios, etcétera. Congresos, si ese trabajo no va a ser un impedimento o un distractor, todo eso lo tienes que observar, César. Entonces entró César con el entrevistador y le dijo, mire, yo soy cristiano, de principio, ¿verdad? Yo soy cristiano, tengo adiestramiento, tengo discipulado, hago esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y desde ya el muchacho se dio cuenta que el trabajo no era para él. Hasta el mismo entrevistador lo notó. Y le dijo, pues mire, la verdad es que en este trabajo no va a poder ir al culto. Yo creo que este trabajo no es para usted. Y César dijo, gracias, eso quería escuchar yo. Quería saber si ahí podía servir a Dios o no podía. Y cuando miro viene César, contento, pensé que iba a venir con la cara así. Se subió al carro y me dijo, no, pastor, ese trabajo no es para mí. Pero cuando uno tiene necedad en su corazón, ¿acaso el pastor me va a mantener, pues? Me dice que no agarre el trabajo, pero ¿acaso él me da dinero para que yo coma? Me dice que no agarre ese trabajo, pero él va a ver mis necesidades o él me va a ir a buscar un trabajo. ¿Verdad que no me lo va a buscar usted? Entonces no se meta. Esa es la actitud de la carne. ¿Verdad que sí, hermanos? Así es. Y si hablamos de estudio, a muchos se los he dicho. Estudie, excelente. Crezca, desarróllese intelectualmente, eso es bueno. Aún en el reino de Dios es un beneficio. Pero que su estudio no le impida su comunión con Dios. Pero que su estudio no le robe su adiestramiento y su discipulado. Pero que su estudio no le detenga su proceso de transformación. Porque si lo va a hacer, es como el árbol del cual el Señor dijo, de este no comerás. Pero si es bueno, pero de ese no comas. Pero si es agradable, sí, pero no comas de ese. Pero huele rico, Señor, pero no es ese. ¿Me explico, hermanos? El Espíritu del Señor nos guiará toda la verdad, pero ¿sabe cuándo nos va a guiar? ¿Sabe cuándo? ¿Alguien sabe cuándo? Cuando rindamos a Él nuestra vida. Rindo a ti mi negocio, rindo a ti mi proyecto, rindo a ti, ¿qué más? Mi estudio, rindo a ti mi vida, ¿a qué? Matrimonial, rindo a ti mi salud, rindo a ti todo, Señor, y guíame tú. Me voy a pegar a lo que dice tu palabra. Siempre voy a poner delante de mí tus mandatos, tus preceptos, tus estatutos, tus leyes. Siempre veré de permanecer junto a ti, aunque venga, ¿qué? Como dice la Escritura, ríos y soplen vientos. Pero es que debe haber una determinación. Y le vuelvo a decir, cuando tú te determinas, cuando tú tomas la decisión por el Señor, aunque aquello es bueno, entonces viene lo verdaderamente perfecto para ti. Entonces viene lo que realmente es bueno para ti. ¿Se da cuenta que Jesús entró en tentación antes que viniera la gloria mayor para Él? Dice que fue, Jesús, ¿cómo es que dice? Regresó en el poder del Espíritu. Pero cuando fue, iba Jesús lleno del Espíritu. Iba lleno del Espíritu al desierto. ¿Amén, hermanos? Pero allá no solo ayunó, recibió tentaciones. Le ofrecieron, ¿qué? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Reinos, gloria, fama, poder, tierra. Jesús tuvo que pasar por todas estas tentaciones, pero como Jesús se había determinado despojarse a sí mismo, no buscar un bien personal, Jesús rechazó cada tentación de Satanás y que dice la palabra, regresó en el poder del Espíritu. Una gloria mayor traía Jesús después de la tentación. Tengamos cuidado, seamos guiados por el Espíritu. No te quedes en la tentación. Amén, hermanos. En ese momento no estaba rodeado de gente que le podía dar luz sobre lo que debía hacer y lo que no.
pero su único recurso era, y lo mejor era, la dirección del Espíritu. Amén. Que la dirección del Espíritu no me va a dejar equivocarme por nada, ¿verdad? Y a veces tenemos la dirección del Espíritu, pero buscamos otras opiniones para que puedan respaldar lo que mi carne desea, ¿verdad? Para conseguir este trabajo, para hacer este negocio. Quiero que me digan, ahí vas a ganar bien. Amén. Vas a ver que va a ir re bien, pero el Espíritu que está en mí me indica, no es el momento. Vas a salir más endeudado, vas a perder más de lo que crees que vas a ganar. En fin, ¿verdad? El Espíritu está en mí. Amén. No puedo negar que Él me está guiando a la verdad. Pero lo que hago es que busco otras opiniones para que ellos apoyen lo que mi carne desea. Así es. Digo yo, el Señor me lo confirmó, porque ella, él, aquel, me dicen que está bien. Y yo veo que a través de ellos Dios me lo confirma. Me meto al negocio. Así es. Hago esto, hago aquello. Entonces, la dirección del Espíritu es tan importante en nuestras vidas, que aunque no hayan 5 dándome consejos y dirección, pero su Espíritu me indicará qué es lo correcto. Amén. Si obedezco a lo que Él me está indicando, seré próspero y obtendré todo aquello en el tiempo justo del Señor. Así es. Y es que las personas buscamos quien apoye lo que deseamos. Voy con Leonel. Leonel, fíjese que estoy esto. No, pastor, no haga eso. Ay, Leonel. Jacqueline, ¿qué opinas? No, pastor, no lo haga. Hermana Isidra, ¿y usted qué dice? Buenísimo, pastor. Eso es del Señor. Eso es. El diablo chocó en Leonel, el diablo chocó en Jacqueline. Eso es. Gracias, hermana Isidra. Escuché la voz del Señor. Hace tiempo me pasó. Le digo a una persona, no haga eso con sus hijos. No lo haga, por favor. Entonces, como yo no apoyé su decisión, se fue a buscar a otro pastor. Y el otro pastor, como no le conoce, buenísimo, hermana. Entonces, ya le pregunté al hermano fulano y él es pastor y él dice que sí. Bueno, dele. Ahora veo un daño irreparable. No fue culpable aquel pastor. Culpable fue el que andaba buscando quien le dijera lo que quería. Y ahora hay daños irreparables. ¿Cuántos daños irreparables hay en nuestra vida? Porque no buscamos la dirección del Espíritu, sino nuestra propia voz. Quiero que escuche esto que está escrito acá. La iglesia generalmente hace las cosas por su propia cuenta, generalmente. Y dice que lo está oyendo del Espíritu Santo. Eso es lo peor. Y dice que lo está oyendo del Espíritu Santo. Y muchas decisiones a nivel de trabajo las tomamos basados en nuestros conocimientos y experiencias. Oiga esto, en nuestros conocimientos y experiencias las tomamos, pero siga escuchando. Cuando tiene que ver con matrimonio o familia, tomamos decisiones como resultado de lo que sentimos o creemos que debemos hacer. Decisiones en la congregación que se toman en base a nuestro criterio, porque consideramos que es lo mejor. Y todo va bajo nuestra consideración. Es que yo así considero, es que yo así pienso, es que así lo siento. No, tiene que haber guía del Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Y voy concluyendo. En Apocalipsis capítulo 2 y verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y ya se dio cuenta que a todas las iglesias les dice lo mismo. Las 7 iglesias, y a las 7 les dice lo mismo. ¿Por qué le dice lo mismo a las 7 iglesias? Porque lo que menos estaban haciendo era oyendo lo que el Espíritu Santo decía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Y luego dice, tengo contra ti esto, esto y esto y esto y esto. Ah, no estaban oyendo. Va con la siguiente. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Porque tengo contra ti esto, esto, esto y esto. No estaban siendo guiados por el Espíritu del Señor. Y eran iglesias. Y en ello nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No habla, cuando dice, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, no habla de estar atentos a un tiempo futuro. Porque dice lo que el Espíritu Santo dice, no dice lo que el Espíritu Santo dirá. Porque las decisiones son en el momento.
Ya después solo nos rascamos la cabeza. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Porque son decisiones del momento. Lo que el Espíritu Santo dice, no lo que te va a decir, lo que el Espíritu Santo dice. No se trata de futuro, sino de prestar atención en ese momento. Porque la acción es presente. Y nosotros, por lo que ya ha sido establecido de cada uno, sea matrimonio, sea familia, sea trabajo u otras decisiones, deben ser hechas en base a lo que está estipulado desde antes de la fundación del mundo, para que a nivel personal, a nivel de iglesia, seamos capaces de dar la talla requerida por el Señor. Por eso tenemos que oír lo que el Espíritu Santo dice. Y concluyo con esto, pongámonos de pie. Concluyo con esto. ¿Cómo oír la voz del Espíritu? ¿Cómo ser guiado por el Espíritu? El primer paso es: ríndete a ti mismo. Despójate de ti mismo. Señor, estos eran mis planes, pero hoy los entrego delante de ti. Señor, estos eran mis deseos, pero ahora sea tu deseo en mí. Como Jesús, como habla la Escritura de Jesús, ¿verdad? Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Jesús fue: hágase tu voluntad y no la mía. Amén, hermanos. A eso debemos estar dispuestos. Cancelemos nuestros sueños. ¿Quién habló aquí? Fue allá. Cancelemos nuestros sueños, cancelemos nuestros anhelos, cancelemos nuestros planes. Leamos la Escritura y digamos: por acá es. Muy bien, voy a trabajar, pero este es el trabajo que me dice la Escritura. La Escritura dice que trabajo. No va a decir ahí exactamente agencias guay, ahí debes trabajar. Sino te da el perfil del trabajo que es para ti. No te dice estudia economía, con ese te va a ir muy bien. Pero sí te da el perfil de cómo es la carrera que debes tomar. ¿Me explico, hermanos? No te dice se llama Juan con el que te vas a casar. Pero sí te da el perfil de Juan o del muchacho. No te dice se llama Carlota con la que te vas a casar, pero sí te da el perfil de la mujer con la que te debes casar. Y es eso el gobierno del Espíritu. Buscar el perfil del Señor en todo. Amén, hermanos. Cuando yo con Ludi nos íbamos a casar, todavía el apóstol Ronda nos dio una enseñanza en el congreso, habló sobre el noviazgo. Cuando terminamos de oír todo eso, le dije a Ludi: después de oír todo eso, ¿todavía te quieres casar? Y me dijo: sí, todo lo que oí concuerda perfectamente con nosotros. Eso tienes que ver, que todo lo que leas en la Escritura concuerde perfectamente con las decisiones. ¿Por qué? Porque son presentes. ¿Verdad que sí, hermanos? Es la guía del Espíritu en el momento. El que tenga oídos para oír, oiga, repitámoslo juntos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Hoy quién está hablando acá? El Espíritu está hablando acá. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y el que no tiene oído para oír, no sé para qué los tiene. También un versículo cuando Jesús le da una revelación, el Padre, cuando el Padre le dice, Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso indica que la carne revela y la sangre revela. Los dos. Pero hubo una tercera que venía del cielo. Amén. Así es. No te lo reveló carne ni sangre. Como dice nuestro hermano José, la carne y la sangre también revelan. Pero mire, pues yo lo recibí por revelación. ¿Revelación de la carne o del Espíritu? No, es que es revelación y yo lo sentí. Pero fue un sentir del Señor o de tu carne. Pero es que en mi corazón, el corazón es engañoso. Mire, el único que le da garantía es el Espíritu del Señor. Amén. Da toda verdad. Jesús se apegó al gobierno del Padre y el Espíritu se apega al gobierno de Jesús. Y nosotros nos apegamos al gobierno del Espíritu de Dios. Oremos al Señor entonces. Bendice su nombre y dile: Señor, tengo oídos para oír. Y he oído, Señor, lo que tu Espíritu me dice.
Es tu oración personal con el Señor en este momento. De cortar lo que no está bien, aunque sea agradable a los ojos, aunque sea bueno. Pero tiene que concordar con el plan, propósito y diseño de Dios. Si no, no es del Señor. Recuerda, el Señor no va a andar enderezando lo que nosotros a propósito torcemos. El Señor no nos va a estar devolviendo a la senda correcta cuando a propósito nos estamos desviando. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu del Señor le dice a la iglesia. Exalta al Señor, bendice su nombre, dale gloria, darle honra a Él, invoca su presencia, su Espíritu, que sea su gloria y que sea su manifestación a través de ti, que sea la expresión perfecta y exacta de Jesús en tu vida, que sea la plenitud del Señor, que no haya mezclas, que no hayan equivocaciones, que luego serán lamentadas, sino que sea todo perfecto como lo dice el Señor en su palabra. Hagamos como Jesús. Jesús se apegó a lo que decía la Escritura y no se salió de allí. Él vio de que se cumpliera todo lo dicho de Él por los salmos, por los profetas. Y que aunque anhelaba algo diferente, pero Él había renunciado a todo. Y ahora el sentir de Jesús era hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Te bendecimos, Padre, y te exaltamos esta mañana. Te honramos, te damos honor, te damos gloria. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe como iglesia. Sea tu Espíritu Santo el que nos lleve aún a guiar a los demás, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele palmas al Señor.